como una cartuchera. Esta es la mesa y acá se pone el detector, la placa donde va a imprimirse la imagen radiológica, se pone, ¿no?, en un estuche. De tal manera que si acá está el paciente encima de la mesa, abajo está, ¿cómo se llama?, la placa radiográfica, vamos a poner así, y el tubo de rayos X está acá. Entonces el tubo de rayos X dispara los rayos X, atraviesa el cuerpo del paciente que vamos a evaluar, pero no todos los rayos van a atravesar. Algunos serán absorbidos por el hueso, por diferentes tejidos, y lo que sobre va a pasar, va a atravesar el cuerpo e impactar sobre la placa, la película radiológica, ¿no? Y se imprime la imagen. Esa es la forma como se imprime la imagen. Entonces los rayos X salen ahí, atraviesan el cuerpo y llegan a la placa radiográfica, el chasis que decimos nosotros, que lo vamos a ver ahora más adelante. Pero ¿cómo se obtienen esos rayos X que salen de ahí? Rayos X se obtienen porque en este cabezal está el tubo de rayos X. Es un tubo. Y ese tubo tiene esta forma, tiene dos componentes, un cátodo y un ánodo. Para que funcione cualquier máquina se requiere una fuente de energía. Un carro que necesita gasolina o petróleo, ahora electricidad también, ¿no? Entonces estos equipos requieren una fuente de energía que es la electricidad, pero no electricidad convencional que tenemos nosotros en casa, 220. Se requiere energía mayor a esa, más de 1000, 2000 de potencia. Pero eso no tenemos en cualquier sitio. Para generar eso se requiere de generadores. Por eso van a ver que en los equipos de rayos X hay una máquina con una fuente como esa que está ahí, pegada a la pared, pero más grande, que se encarga de amplificar la potencia de esa corriente eléctrica, con la finalidad de obtener los rayos X. Entonces eso aumenta el calor, tanto del tubo como de los equipos. Por eso que los ambientes son refrigerados. Donde se entra ahí está frío para bajar la temperatura. Entonces la corriente eléctrica llega hacia el cátodo y ahí en el extremo de ese cátodo como un filamento. No sé si alguna vez han visto los focos de luz que antes habían, unas bombillas como perita que se enroscaban y se veía una línea, ¿no? Igual esa línea ahí también se ve ahí. Y se pone incandescente con la energía eléctrica y produce luz. Pero acá no. Esto va a emitir electrones, dispara electrones. De tal manera que esos electrones van a salir disparados y van a impactar sobre una lámina de metal que hay acá en el ánodo. Chocan. Y al chocar, como es una estructura, es un elemento, es un material, tiene su núcleo, tiene sus electrones que están girando, esos electrones chocan con el otro electrón de afuera, ¿y qué va a hacer? Esa explosión va a producir energía. Esa energía es la que sale, son los rayos X. Del impacto de los electrones que despide el cátodo con respecto al ánodo, libera la energía, que son los rayos X. Esa es la forma como se forman los rayos X. Y esos rayos X tienen propiedades, ¿no? Tienen sus propiedades. Uno, que es la capacidad de penetración que hemos dicho, ¿no? Penetra la materia, ¿no? Atraviesa la materia. Dos, que brilla en la oscuridad. Tres, que produce una imagen, o sea, tiene un efecto fotográfico. Y cuatro, que daña pues las estructuras celulares, ¿no? El ADN. Por eso es peligroso. Es peligroso manejar esos rayos X. Por eso todos los ambientes están plomados y el plomo no lo atraviesan los rayos X. Rebota y se queda metido dentro del ambiente, ¿no? Entonces, esas son las propiedades de los rayos X. ¿Quién los descubrió?
En el año de 1895 lo descubrió Wilhelm Röntgen, un ingeniero mecánico, físico, lo descubrió de manera casual, ¿no? En esa época él investigaba los rayos catódicos con electrones y vio pues que en la oscuridad brillaba esa sustancia, ¿no? Entonces decidió probar la capacidad de penetración de esa sustancia que brillaba, ¿no? Entonces forró con aluminio, le puso un cobertor de cartón por unos sin negro para que no salga ese brillo y que solamente salga por un espacio y atraviese unos tubos para ver cuál es la distancia que atravesaba a través de esos tubos en la oscuridad, y al apagar pues la luz y ver si atravesaba, se dio cuenta que lo que estaba cubierto brillaba, igual la atravesaba, y entonces esta la atraviesa más, decía, ¿no? Entonces quería probar hasta dónde llegaba. Entonces lo que hizo fue usar pues una imagen radiológica, ¿no? Imprimir hasta dónde llegaba en una fotografía, y así descubrió ese release y obtuvo una imagen, ¿no? Una imagen es esta de acá. La primera imagen que obtuvo fue el tiempo. Es la mano de su esposa, no su amiga. ¿Alguna vez se tomó radiografía de tórax para su examen? Sí. ¿Cómo decían? Pecho, respire hondo, no bote, pin, listo. Ya terminamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron expuestos a la radiación? ¿Minutos? Segundos. ¿Segundos? Ni un segundo, milisegundos. Para obtener esa imagen, Röntgen le expuso a su esposa 15 minutos a la radiación. 15 minutos. O sea, la cantidad de radiación que recibió su esposa ya está de acuerdo. ¿Y cuál fue su futuro? Murió de cáncer. Esa es la imagen clásica, la primera imagen que hizo Röntgen con su esposa, su colaboradora. Entonces, por eso es peligroso los rayos X, porque producen dos tipos de efectos. Uno es el efecto determinístico y el otro es el efecto estocástico. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos efectos, no? Determinístico, ¿qué significa determinístico? Determinístico significa que ya está determinado la dosis, ¿no? Para producir daño. Es decir, por ejemplo, ya 10 de radiación, vamos a poner, ¿no? 10 de radiación produce quemadura en la piel. 100 de radiación ya produce cataratas, por ejemplo, ¿no? 1000 de radiación, la muerte. Entonces ese efecto yo lo puedo controlar, porque sea qué cantidad de radiación puede proporcionar daño a la persona. Lo puedo medir, lo puedo controlar. Pero el efecto estocástico es el más peligroso. ¿Por qué? Porque no depende de la dosis de radiación. Por ejemplo, alguno de ustedes va a su control radiológico, toma su placa radiológica y acá 5 años está en cáncer o leucemia. O otro de repente no está hospitalizado, tomografía hoy, mañana rayos X, tomografía toda la semana, sí. Sale normal, no tiene nada, nunca hizo nada. Entonces, ¿de qué depende ese efecto? ¿De los rayos X? No, depende de la idiosincrasia de la persona. Y es el efecto que no se puede controlar. Entonces, si no podemos controlar ese efecto, ¿qué podemos hacer para evitar ese efecto? Pedir los exámenes de manera controlada, cuando sea necesario, nada más. No a cada rato, porque le podemos ocasionar un daño al paciente. Y por eso algunas veces hay pacientes, sobre todo en oncología, que vienen con cáncer de mama. Y le hace su precontrol operatorio, postcontrol operatorio, seguimiento, y después de años vemos que tiene un cáncer renal. ¿No? Ha hecho otro cáncer. Y probablemente sea por los efectos estocásticos de la radiación. Entonces siempre hay que pedir lo necesario, lo justo cuando esté indicado. Con los rayos X mejor no jugar, porque prácticamente ya han perdido respeto los médicos, ¿no? No, rayos X, no han perdido respeto. No es su cuerpo, no es el cuerpo del otro.
los efectos estocásticos, a veces no le pasa nada a la persona que recibe, pero ya alteró su estructura genética y cuando yo tenga hijos, mi hijo nace con leucemia o con cáncer. Lo puedo transmitir. Por eso es peligroso ese efecto estocástico. Es transmisible, puede ser hereditario. Es el efecto más difícil de controlar. Mejor, por eso los rayos X de manera controlada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es por respecto a los leucemias. El otro modalidad de estudio es la ecografía. Y esto sí es lo que tienen que aprender. Tiene componentes, tiene una consola de mando, tiene pantalla y tiene estos aparatos, que es la parte más importante del ecógrafo, son los traductores. Y estos traductores son importantes porque en su interior, sobre todo en la parte superficial, está pegado el gel, la goma acá, tiene cristales. Esos cristales se les conoce también como elementos piezoeléctricos. Y esos elementos piezoeléctricos tienen dos características fundamentales. Uno, que al recibir la corriente eléctrica, llega al elemento piezoeléctrico, emite un ultrasonido. Un sonido que no es audible, ni siquiera Firulais lo puede escuchar. Es muy alta frecuencia, ¿no? Entonces emite el sonido. Al emitir un sonido sale hacia el cuerpo. Entonces cuando han ido ustedes al campo, de repente en los cerros han gritado el nombre de su enamorado, ¿no? William, ¿y qué escuchan? El eco, ¿no? Igual. Pues el emitir sonido ingresa por diferentes tejidos de densidad del cuerpo. Al chocar, ¿qué va a hacer? Va a rebotar el ultrasonido en forma de ecos también. Y ese eco va a depender de la distancia en la cual choca o también de la densidad que tengan los órganos. Entonces, los ecos no van a ser iguales, van a ser diferentes y van a regresar. Y ese elemento piezoeléctrico va a recepcionar todos esos elementos, esos ecos, lo lleva al computador y lo va a transformar en una imagen. Esta es la forma como se obtiene la imagen con el ultrasonido. ¿Ya? Muy bien. Y vemos acá dos formas, ¿no? Entonces hay dos formas de traductores, ¿no? Uno que es lineal, ¿no? Y otro que es convexo, ¿no? Entonces el sonido tiene ondas, ¿no? Entonces, cuando las ondas son de alta frecuencia, como en los lineales, ¿no? Alta frecuencia, entonces sí, a 12 de frecuencia, la capacidad de penetración es menor. Entonces, no va a llegar hasta el fondo, solamente hasta la superficie de la mano, ¿no es cierto? Poca penetración. Pero la distancia que hay con llegar los ecos al traductor va a ser también menor. Entonces va a regresar más rápido los ecos, ¿no? Entonces la imagen que se va a formar va a ser más nítida. Por eso este traductor lo usamos en las partes superficiales, músculo del pie. Y este es el traductor convexo, de baja frecuencia, hasta 5. Entonces, los de baja frecuencia tienen la capacidad de penetrar más. Por eso lo usamos en abdomen, ¿no? Como digo, gordito, entra hasta el fondo. Pero va a tardar más en llegar a los ecos y algunos se van a perder. Entonces la imagen que va a obtener va a ser una imagen menos nítida que un traductor lineal, ¿no? Entonces, esa es la característica de cómo se llama del ecógrafo y del uso de los traductores. Por eso hay diferentes modalidades y formas, ¿ya? Y también hay un convexo dentro, hay un endocavitario atrás, ¿no? Tiene una forma de palo. Y tiene una forma redondeada, casi igual que esto. Esta es una parte, esto ya casi redondo, ¿no? Que tiene una frecuencia intermedia entre este y este, que le permite tener una
entonces una imagen más nítida y de poca profundidad. Lo usamos para ver útero, ovarios, también lo usamos para ver la próstata transrectal, ¿no? Y también en algunos casos en niños, ¿no? En niños, para ver ecografías transfrontalares. Como los niños no están soldados sus huesos todavía, tiene espacios como son las fontanelas. A través de las fontanelas hacemos un barrido de todo el cerebro y se ve como una resonancia. Se ve bien nítido. Entonces usamos este tipo de traductor. Entonces, estas son las modalidades. Y la última modalidad es la resonancia magnética, que es más compleja, pero no es difícil de saber. Entonces, en resonancia magnética lo que usa es el magnetismo. El magnetismo, ¿no? Y ondas de radiofrecuencia.